Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Vamos a comenzar entonces con este video y en esta oportunidad vamos a estar estudiando las aplicaciones de la regla de la cadena. Vamos a comenzar con esta primera aplicación que tiene que ver con la derivada de la función inversa. Pero primero recordarán ustedes que en un video del canal, en esta saga que se llama Análisis Matemático en 20 minutos, ya hemos estudiado el concepto de inversa de una función. Si no lo recordás, te dejo en la i que aparece en la parte superior de la pantalla este video. Ahora sí, vamos a definirlo. Supongamos que tenemos por un lado una función f que va de a en b y por otro lado tenemos a su función inversa a la que vamos a anotar f con un superíndice como -1 que va de b en a. Entonces se cumple que la derivada de la inversa calculada en la función f de x es igual a 1 sobre la derivada de f, es decir, igual a 1 sobre f' de x. Bien, y esto que por el momento parece una fórmula no tan sencilla, lo vamos a estudiar en primer lugar mediante el siguiente ejemplo. Supongamos que consideramos la función de ley f de x igual a e a la x y vamos a estudiarlo, por supuesto, en un dominio y en un conjunto imagen adecuados. Con esto quiero decir que necesito que esta función sea biyectiva para que admita función inversa. Recordarán ustedes que la función inversa de la función exponencial de base e es justamente aquella que tiene como ley f a la -1 de x igual al logaritmo natural de x. Bueno, por otro lado, f' de x, que es la derivada de f, es igual a e a la x. En este caso recuerden que la derivada coincide con la función original. Nuestra pregunta, entonces, es intentar calcular cuánto es la derivada de la función inversa. Está bien, nosotros ya lo conocemos y sabemos que la derivada de la función y igual al logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero por el momento vamos a ponerlo como si fuese una incógnita para nosotros. Lo que voy a hacer entonces en primer lugar es copiar esta fórmula que hemos enunciado y vamos a reemplazar por algunos valores que aparecen en esta fórmula. Por ejemplo, si notamos en el primer miembro, tenemos la derivada de la inversa calculada en la ley f de x. Y como en este caso f de x vale e a la x, vamos a reemplazar y nos va a quedar en el primer miembro la derivada de la función inversa calculada en e a la x. Por otro lado, como la fórmula nos dice que esto es igual a 1 dividido f' de x, y conocemos que f' de x también vale e a la x, vamos a reemplazar en el segundo miembro y obtenemos 1 sobre e a la x. Bueno, recordemos que mi objetivo es calcular la derivada de la función inversa, es decir, la derivada de la expresión f a la -1 de x. Pero como podemos observar en esta expresión última a la que arribamos, la tenemos calculada en e a la x. Entonces, notemos que la función calculada en e a la x me devuelve 1 sobre e a la x, como estamos marcando ahí. Entonces, en un paso posterior, vamos a reemplazar e a la x por x, que es lo que me interesa saber, y vamos a arribar a que la derivada de la inversa calculada en x es efectivamente 1 sobre x, como ya habíamos anticipado. Vamos a hacer el siguiente trabajo antes de pasar al próximo ejemplo y lo vamos a dejar en stand-by y vamos a ver que esto me va a servir para algo después. Lo que les quiero mostrar es qué sucede cuando compongo la función original con su inversa, es decir, qué sucede cuando yo quiero calcular la ley f a la -1 de f de x. Esto significa calcular a la función f a la -1, es decir, a la inversa, en e a la x. Y como f a la -1 era un logaritmo natural, entonces vamos a tener la expresión logaritmo natural de e a la x. Pero recuerden ustedes que por propiedad del logaritmo, esto también se puede escribir como x por el logaritmo natural de e.
y como el logaritmo natural de e vale 1, llegamos a la expresión final x. Por el momento, trata de recordar este dato y lo vamos a analizar más adelante en el video. Vamos a pasar a otro ejemplo en el cual vamos a aplicar esta regla de derivación. Supongamos que tenemos la función de ley f de x igual a x al cubo. Bueno, su inversa es la función de ley f a la menos 1 de x igual a la raíz cúbica de x. Y la derivada f' de la función original f igual a x cubo es 3x cuadrado. Nuestro objetivo nuevamente es conocer la derivada de la función inversa. Pero, sin embargo, lo podríamos hacer por reglas de derivación conocidas, porque raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3, y entonces, aplicando la derivada de una función potencial, podríamos haber llegado al resultado 1/3 por x a la menos 2/3. Pero bueno, vamos a aplicar esta fórmula para mostrar que efectivamente vamos a llegar a ese resultado. Copio entonces la regla de la derivada de la función inversa y en el lugar de f de x, en la expresión que aparece en el primer miembro, vamos a reemplazar por x cubo. Ahora, en la expresión que aparece en el segundo miembro, vamos a reemplazar f' de x por 3x cuadrado y entonces obtenemos 1 sobre 3x cuadrado. Mi objetivo ahora es tratar de que en este segundo miembro quede de alguna manera la expresión x al cubo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir nuevamente esta expresión como 1 sobre 3 por x al cubo y todo elevado a la 2/3. Noten que si aplicáramos propiedad potencia de la potencia en esa expresión, obtendríamos x a la 3 a la 2/3, que es lo mismo que x cuadrado, que era la expresión original. A esto mismo también lo podemos escribir como 1/3 por x a la 3 y todo elevado a la menos 2/3. Entonces, notemos ahora que la derivada de la inversa, pero calculada en x cubo, me da 1/3 por x cubo elevado a la menos 2/3. Entonces, reemplazando x cubo por x, llegamos a la expresión siguiente. La derivada de la inversa calculada en x es igual a 1/3 por x a la menos 2/3 y con eso hemos arribado a la misma expresión a la que hubiéramos llegado si hubiésemos aplicado directamente la regla de derivación. Es decir, lo hemos comprobado. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos para el ejemplo anterior y vamos a tratar de buscar la ley de la función f a la menos 1 de f de x. Es decir, f a la menos 1 de x cubo para este caso, que es la función f de x. Y como la función inversa tiene la forma raíz cúbica de x, esto nos va a quedar raíz cúbica de x al cubo, que por supuesto es lo mismo que x. Bien, hemos visto aplicaciones de la derivada de la función inversa y ahora lo que vamos a hacer es demostrar esta propiedad. Muy sencillamente, es una demostración muy corta la verdad, pero parte de lo siguiente. Si queremos hacer la composición entre f y f a la menos 1, es decir, hacer f a la menos 1 de f de x, como hemos visto en los dos ejemplos anteriores y como regla general, se obtiene la función identidad x. O sea que esto es igual a x. Ahora lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros de esta igualdad. Y acá entonces es cuando interviene la regla de la cadena y por eso lo estamos dando como una aplicación de la regla de la cadena. Veamos a qué es igual la derivada del primer miembro. Bueno, es igual a la derivada de f a la menos 1 de f de x y le tenemos que multiplicar por regla de la cadena la derivada de la función f de x, es decir, f' de x. Allí entonces es cuando utilizamos justamente la regla de la cadena. Por otro lado, en el segundo miembro, la derivada de la función identidad x vale, como conocemos, 1. Así que entonces, muy sencillamente, si despejamos la derivada de f a la menos 1 calculado en f de x, podemos observar que se obtiene 1 sobre f' de x y entonces hemos demostrado esta propiedad. Bueno, en los dos ejemplos anteriores que habíamos
analizado, en realidad estudiamos derivadas de funciones que ya conocíamos, así que la verdad que perdía un poco de sentido aplicar esta regla de la derivada de la función inversa. Entonces vamos a encontrarle una utilidad para estudiar la derivada de funciones que aún no hemos analizado. Vamos a tomar como ejemplo la siguiente. Supongamos que tenemos la función de ley f de x igual al seno de x y escribimos la ley de su inversa, f a la menos 1 de x, que es el arcoseno de x, como ya habíamos estudiado en un video anterior. Sabemos que la derivada de la función f igual al seno de x es f' de x igual al coseno de x, y nuestro objetivo ahora es encontrar la derivada de la función arcoseno. Bueno, según esta regla, la derivada de la función inversa, pero calculada en la función original, es decir, seno de x, ahí lo estamos reemplazando, es igual a 1 dividido el coseno de x, que es la derivada de la función f de x. Y acá nos vamos a ayudar con una identidad trigonométrica que seguramente conoces. Recordarás que se puede probar que para cualquier ángulo se cumple que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo da como resultado siempre el valor 1. Con lo cual, de esta identidad podríamos obtener una expresión para el coseno de x que quede en función del seno de x. Fíjense que es muy sencillo probar que el coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del seno de x. Así que entonces, bueno, podemos escribir a la expresión de la derivada de la función inversa en función de la expresión seno de x. Entonces, ahora vamos a hacer el trabajo que hacemos siempre. Reemplazamos seno de x por x y finalmente obtenemos la expresión de la derivada de la función arcoseno de x, que es 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado. Como segunda aplicación de la regla de la cadena, vamos a ver lo que se conoce como derivación logarítmica. Y esto nos va a servir para ampliar la gama de posibilidades de derivar funciones que teníamos hasta el momento. Casi que con esto cubrimos cualquier tipo de función que tengamos para derivar. Bueno, como decía recién, entonces es una técnica que sirve principalmente para derivar funciones cuyas leyes sean de la forma y igual a f de x a la g de x. Es decir, aquellas funciones en donde la variable x aparezca tanto en la base como en el exponente y que habitualmente se conocen como funciones potenciales exponenciales. Vamos a analizar el siguiente ejemplo para mostrar directamente cómo se aplica esta regla de derivación. Y desde ya te anticipo que es una cuestión muy mecánica y que la verdad es muy útil para derivar este tipo de funciones que tal vez son un poco más complicadas. Vamos a tomar esta función de ley h de x igual al seno de x a la 4 menos x cuadrado, y los pasos a seguir son siempre los siguientes. En primer lugar, vamos a aplicar un logaritmo natural en cada uno de los miembros de esta igualdad. Entonces obtenemos el logaritmo natural de h de x igual al logaritmo natural del seno de x a la 4 menos x cuadrado. Esto lo hacemos porque vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos en el segundo miembro de esta ecuación a la que hemos arribado. Así que al primer miembro lo vamos a copiar igual, logaritmo natural de h de x, y en el segundo miembro, como tenemos el logaritmo natural de una potencia, al exponente lo vamos a bajar multiplicando delante del logaritmo y vamos a obtener 4 menos x cuadrado por el logaritmo natural del seno de x. A continuación, lo que vamos a hacer es derivar esta expresión, y entonces allí es cuando hace su participación la regla de la cadena. ¿Por qué? Pensemos en la derivada del primer miembro. Tenemos el logaritmo natural, que es mi función principal, de la función h de x. Esto es una función compuesta, con lo cual vamos a tener que aplicar la regla de la cadena y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x, la del logaritmo natural de h de x va a ser 1
sobre h de x. Pero por la regla de la cadena le vamos a multiplicar h' de x, que es la derivada de la función argumento. Ahora, en el segundo miembro de la igualdad, lo que vamos a hacer es aplicar la derivada de un producto, porque si notamos tenemos por un lado 4 menos x cuadrado, al cual le multiplicamos el logaritmo natural del seno de x. Entonces, aplicando la regla de derivación que conocemos para el producto de dos funciones, resulta la derivada de la primera, que es menos 2x, por la segunda sin derivar, logaritmo natural del seno de x, más la primera como está, que es 4 menos x cuadrado, por la derivada de la segunda, que en este caso también es una función compuesta, y entonces vamos a hacer 1 dividido el seno de x, ese es el efecto de la función logaritmo, multiplicado por el coseno de x, que es la derivada del seno de x. Recuerden que nuestro objetivo era encontrar h' de x, y si notamos en el primer miembro, ahí ya tenemos la expresión h' de x, pero multiplicando por 1 sobre h de x. Así que en un paso siguiente vamos a pasar ese 1 sobre h de x dividiendo para el segundo miembro, o lo que es lo mismo, multiplicamos todo por h de x. Bien, noten que en esta nueva expresión lo que hice fue escribir a 1 sobre seno de x por coseno de x como cotangente de x, porque, bueno, obviamente son expresiones equivalentes. Finalmente, vamos a reemplazar a la expresión h de x por la ley de la función original, que era seno de x a la 4 menos x cuadrado, y ahí, en este paso siguiente, hemos obtenido la derivada que estábamos buscando. Esto, entonces, se denomina derivación logarítmica y repito que es un procedimiento que sirve principalmente para derivar funciones potenciales exponenciales. Bueno, para cerrar este video vamos a ver un último ejemplo de derivación logarítmica, y en este caso tenemos una función que parece a simple vista un poco más sencilla. Es aquella que tiene como ley h de x igual a x a la x. Siempre hacemos lo mismo. En primer lugar, aplicamos un logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación, así que obtenemos lo que se muestra en la pantalla. A continuación, el primer miembro lo copiamos como está, pero en el segundo miembro vamos a aplicar propiedad del logaritmo y vamos a bajar la x del exponente multiplicando por el logaritmo natural de x, así que tenemos esa expresión que se muestra en la pantalla. Y ahora sí, aplicamos la regla de la cadena en el primer miembro de esta ecuación porque queremos derivar, y entonces nos queda 1 dividido h de x por h' de x. De hecho, esto siempre va a quedar en el primer miembro, así que cuando hagas muchos ejercicios vas a ver que este comportamiento se va a repetir siempre. Y para la derivada del segundo miembro vamos a aplicar la regla de la derivada del producto. Entonces la derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar, que es el logaritmo natural de x, más la primera como está, que es x, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Bueno, en este segundo término esas x van a poder cancelarse y nos va a quedar entonces que h' de x es el logaritmo natural de x más 1, y le vamos a multiplicar la función h de x, que la traemos del primer miembro, porque recuerden que nuestro objetivo era buscar la ley de la derivada de h. Finalmente vamos a reemplazar h por su expresión, que era x a la x, y ahí tenemos que h' de x vale el logaritmo natural de x más 1, todo eso multiplicado por x a la x, y con eso hemos conseguido la derivada que estábamos buscando. Con esto terminamos el video de hoy y nos encontramos en la próxima. ¡Chao!